Muy bien, respecto de la conciliación familiar propiamente dicha, ¿qué tiene de particular? Primero, algo fundamental. El conflicto se presenta entre personas que tienen un vínculo, generalmente de parentesco o un vínculo familiar. Asimismo, la relación entre ellas es una duración de largo alcance, de largo plazo. No termina como una compraventa o como un arrendamiento que tiene un plazo muy definido, delimitado. Aquí no. Los padres van a ser padres de esos menores para toda la vida. De repente, la relación de pareja terminó, feneció por alguna razón u otra, pero la relación de padres como tales permanece en el tiempo. Y así hablamos en el curso de dos conceptos fundamentales, que son el subsistema conyugal versus el subsistema parental. El primero de ellos puede terminar con un divorcio, con una separación, el conyugal, mientras que el subsistema parental, la relación de ellos dos como padres permanece en el tiempo. Solo se requiere, de pronto, reorganizarla, mejorarla, definir roles de cada uno de ellos respecto de los menores, etc. Otra característica importante es que en estos conflictos familiares muchas veces se han adquirido bienes dentro de la relación matrimonial y en vista que se han casado bajo un régimen patrimonial llamado de sociedad de gananciales, que consiste en que lo que se adquiere a título oneroso, con un costo, le pertenece a ellos como familia, pues al momento de la separación tienen que sentarse a ver cómo se van a repartir estos bienes. Entonces, en la conciliación familiar muchas veces también se discute respecto a los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Pero hay algo muy particular y muy importante, que en esta conciliación los efectos, las consecuencias, no solamente del conflicto, sino sobre todo de la solución, recae en los menores de edad. Son ellos quienes se ven favorecidos o perjudicados con un acuerdo conciliatorio en un sentido o en otro. Pero paradoja de la vida, ¿no? Ellos no participan de la audiencia conciliatoria. En la audiencia de conciliación familiar solo participan los padres. No es como lo que ocurre a nivel judicial, ¿no? Que uno dice, yo estudié alguna vez que se escucha al menor y se toma en cuenta la opinión del adolescente. Eso sí ocurre a nivel judicial. A nivel conciliatorio, en la audiencia de conciliación, quienes participan de la misma son los padres. Pero hablaba yo de una paradoja. ¿En qué sentido? Que los efectos recaen directamente sobre los menores, pero ellos no participan de esta audiencia de conciliación. Sería, por supuesto, de repente interesante, hasta importante contar con su presencia, pero no se ha considerado por muchas razones. Una de estas es que no se les puede poner pues a ellos al medio de un conflicto entre sus padres para tratarlos como un trofeo, como un premio para uno o para otro, es bien complicado. Y además porque en los centros de conciliación, por lo general, no se cuenta con un equipo multidisciplinario con el que sí cuentan de repente algunos juzgados, o deberían contar los juzgados de familia, por ejemplo. Un psicólogo, un docente, una trabajadora social, un médico, no sé. ¿No es cierto? Pues a nivel conciliatorio
solo está prácticamente el conciliador frente a las partes. Entonces, el tratamiento que él tenga en una audiencia en la cual puedan eventualmente, ojo, en el supuesto negado que participaran los hijos, los niños, sería muy complicado, muy limitado. Es por ello, insisto y repito, que la participación en la audiencia y la decisión en la audiencia les corresponde únicamente a los padres y no a los hijos o a los niños que están de por medio. Mención aparte, merece el siguiente comentario. Alguno de ustedes se podrá preguntar con justa razón: profesor Díaz, ¿qué ocurre cuando los padres de familia son menores de edad? Son muchachos, 14, 16 años, profesor. ¿Qué pasa en esos supuestos? Cuando ocurre eso, aplicamos el Código Civil, propiamente el artículo 46 del Código Civil, que hace referencia a la capacidad adquirida para conciliar por los menores de edad a partir del nacimiento de su niño o niña. Entonces, esa chica menor de edad, cuando nace su niño o niña, ya tiene la capacidad para solicitar un procedimiento conciliatorio o iniciarlo. Exactamente lo mismo ocurre con el padre. Un muchacho, 17 años, 16 años, que es padre de familia, de igual manera. Él puede, perfectamente amparado en este artículo de la capacidad adquirida por nacimiento de su hijo, solicitar y participar de una audiencia conciliatoria. Entonces, que a ustedes, por favor, no les extrañe que eventualmente en una audiencia, en su centro de conciliación, venga un menor de edad y presente una solicitud para conciliar. Ojo, no para él, sino para su hijo o para su hija. Porque cuando es para él como hijo, quien vendría sería su mamá, que es su representante legal, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Eso es otra característica entonces de la conciliación familiar. Les contaba yo el martes, y lo repito esta noche, que los temas de familia pues son muy recurrentes, muy frecuentes, como la tenencia de los menores, la pensión de alimentos, incluso el régimen de visitas. Sin embargo, estos temas siempre tienen que ser tratados a partir de digamos, de privilegiar o considerar de manera muy clara un principio, el principio del interés superior del niño y del adolescente. Durante la audiencia de conciliación, el conciliador, ¿correcto?, será quien proteja a los menores haciendo respetar este principio, que consiste en qué, profesor? Consiste en que cualquier decisión que se adopte, ya sea a nivel de sociedad, de Estado, de familia, particulares o padres de familia, respecto de los menores, debe ser tal esta decisión que sea adecuada y conveniente para alcanzar el desarrollo, ojo, integral del menor. Cuando digo integral, me refiero en todo aspecto, en el aspecto psicológico, social, emocional, físico, intelectual, etcétera. Este desarrollo integral se va también a alcanzar cuando hayan acuerdos conciliatorios convenientes, adecuados para ellos, para los menores de edad. Entonces, ahí tengo que decir yo de manera muy tajante que la autonomía de la voluntad de los padres se va a encontrar limitada, restringida, parametrada por este principio de que el acuerdo debe ser el más conveniente para sus menores hijos. ¿Y quién va a estar pendiente que esto ocurra? ¿Saben quién? Nosotros, los conciliadores.
No estamos invitados a la audiencia para ser simples espectadores. No, estamos en la audiencia para tener participación. Si bien es cierto, les cuento, el protagonismo lo tienen las partes, lo cual es correcto, pues no. Los padres son los protagonistas de esta audiencia conciliatoria, lo cual está bien. La parte invitada y la parte solicitante. Es perfecto. Pero usted, doctor, doctora, como conciliadora, como conciliador, tiene también un grado importante de participación. Usted va a intervenir durante la audiencia. Profe, ¿cómo intervengo? Con preguntas, con resúmenes, con propuestas, reuniéndose por separado con cada parte, dando su discurso de apertura, explicando los alcances de la conciliación, redactando pulcramente el acta de conciliación y también, por supuesto, privilegiando siempre en su actuación el interés superior del niño y del adolescente. Tu intervención, doctor, doctora, es permanente durante la audiencia conciliatoria, pero para eso tienes que conocer. Tienes que saber conciliación. Tienes que saber técnicas de comunicación, procedimiento conciliatorio, el marco legal de la conciliación. No basta con la buena voluntad. Esa buena voluntad tiene que ir acompañada con conocimiento para que usted intervenga correctamente, eficientemente. Muy bien, esta noche empezaremos ya el curso propiamente dicho de conciliación y trataremos el módulo llamado la familia. Y si alcanza el tiempo, veremos también hoy día, creo que si alcanza el tiempo, el tema del parentesco, para que quede claro quiénes somos parientes y cuál es, por ende, la extensión de nuestras familias. ¿Correcto? Para eso voy a remitirme a unas diapositivas que hemos preparado ya para este módulo. Muy bien, ¿no? ¿Qué es la familia? De repente, todos tenemos pues alguna idea, alguna noción de lo que es la familia desde nuestra experiencia. Todos somos parte, pues, de una familia, ya sea como hijos, como padres, como hermanos, como tíos, etcétera, ¿no? Usted mismo se verá a su alrededor y dirá, pues bien, esta es mi familia, ¿no? Usted pensará, a ver, en mi casa estamos tal, 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 tal y tal, somos quienes integramos esta familia, ¿correcto? Entonces, la familia, pues, ha sido definida en sentido a veces amplio, abarcando a muchas personas, y también a veces se define en sentido más bien estricto, o más limitado, o más restringido, en el cual, en cuya definición se abarca menos personas. ¿Correcto? Vamos a ver un poquito cada una de estas definiciones de familia. En sentido amplio, dice, es un conjunto de personas, ¿no? Con las cuales existe algún vínculo jurídico familiar, algún vínculo legal, algún vínculo producto de repente del matrimonio, producto de la procreación o producto de la adopción. Ese vínculo legal jurídico, si nos une a usted y a mí, somos parte de una familia. Entonces, si el vínculo incorpora a más personas o alcanza a más personas, hablamos de una familia mucho más extensa o mucho más amplia. Dice que esta familia está compuesta por un grupo de personas unidas por vínculos jurídicos que surgen de, primero, la relación intersexual. En el Perú, al menos, hablamos siempre a nivel de las leyes, de los códigos, de personas de diferente sexo. La realidad también indica que hay gente del mismo sexo unidas en familia, pero para fines propiamente legales, hablamos de personas de diferentes sexos. Entonces, relación intersexual, ¿correcto? Varón y mujer. Pero también
del tema de la procreación, ¿no es cierto? Pues bien, esta pareja ha decidido, es una decisión de dos, procrear, tener hijos, ¿correcto? Ellos también forman parte de esta familia. Finalmente, el tema de parentesco que veremos en un rato más es un concepto mucho más amplio que permite determinar quiénes forman parte de nuestra familia. Y veremos, por ejemplo, el parentesco consanguíneo, el parentesco por afinidad y el parentesco por adopción. Lo veremos todavía en unos minutos más, ¿correcto? Familia, en sentido amplio, entonces vincula a personas que tienen algún tipo de relación o vínculo jurídico entre ellas. Mientras que en sentido restringido ya lo hace mucho más acotado y se habla de que vincula personas entre quienes hay vínculos o relaciones intersexuales, la pareja, o también de y de procreación, la prole, los hijos. Ah, profe, los padres y los hijos, en otras palabras, que se encuentran en casa Cotomas bajo su patria potestad. Porque los que de repente han salido, ya se han casado, han contraído matrimonio y han conformado su propia familia. Entonces, en sentido más restringido, se habla ya de la pareja y de los hijos que están bajo su cuidado, bajo su patria potestad, quienes conforman esta familia, repito, ya no en sentido amplio, sino más bien restringido o acotado. Si usted revisa nuestra Constitución Política del Perú, que es la norma fundamental, la primera norma que se encuentra en la cúspide, en el primer lugar de la jerarquía de las normas, junto con los tratados sobre derechos humanos que el Perú haya firmado y ratificado, pues bien, usted verá que hay ciertos principios sobre la familia que esta norma fundamental reconoce o rescata o establece. El primero de ellos se denomina el principio de protección de la familia. ¿De qué trata? Dice, la comunidad y el Estado protegen a la familia, reconociéndola como un instituto natural y fundamental de la sociedad. Esto no debería quedar solamente en una expresión, debería trasladarse a política del Estado, en la cual usted se observa y se dé cuenta que el Estado protege realmente a la familia, que protege al menor, al anciano, a la gente más vulnerable, a la familia como tal, y le inculca valores, le inculca principios, le da ejemplos. Al menos se señala eso textualmente en nuestra norma fundamental, que el Estado protege a la familia y la reconoce como algo natural y algo fundamental en todo, en toda sociedad. Dice que en vista que no se referencia a una forma determinada de constituir a la familia, se entiende que ésta se ha podido constituir por medio del matrimonio o por medio de una relación convivencial o concubinaria. Claro, uno siempre entiende, muchas veces como abogado a veces entiende, que para fines jurídicos legales, de repente lo mejor es que haya de por medio un matrimonio de carácter civil, pero de repente no lo hay por diferentes motivos y hay una relación convivencial de convivientes, lo cual también en el Perú es perfectamente, y en el mundo es perfectamente válido y válida esta relación. Y algunas de estas relaciones convivenciales tienen todo el amparo normativo cuando cumplen con ciertas condiciones. Y ahí hablamos o recordamos a las uniones de hecho, que son pues un tipo de relaciones convivenciales. Son aquellas en las que se cumplen con algunos requisitos o algunas condiciones, como, como por ejemplo, hablamos de, primero, que no tengan ellas dos impedimento para contraer matrimonio, se puedan casar cuando ellos lo decidan. Primer requisito. Entonces, si alguna de ellas estuviera casada
o casado desde hace muchísimo tiempo, pero nunca se divorció, ella no se puede, no está, no tiene, no está en libertad de impedimento matrimonial, no puede contraer nuevo matrimonio. Ah, porque nunca se divorció, pero no cumple con este requisito de el libre impedimento para contraer matrimonio. El segundo requisito es pues que ellos tengan una relación convivencial mayor, igual o mayor a los 2 años. Convivencia, dice además la norma, ininterrumpida, continua. Profe, de un año no hay. 6 meses, profe, entonces por lo menos 2 años continuos viviendo juntos, haciendo vida en común. Luego también se habla de que esta tiene que ser de buena fe, voluntaria, no puedes forzar a alguien a vivir contigo, pública, no a escondidas, no a escondidas, sino es pública esta relación convivencial. Si concurren todos estos requisitos, hablamos que es una convivencia propia y se le denomina acá en el Perú como una unión de hecho, como veremos en un renglón más seguido acá. Enseguida ya creo que está el tema de la unión de hecho como un tipo de relación convivencial en la que concurren ciertas condiciones o ciertos requisitos. Entonces, la familia que protege el Estado, según la propia Constitución, es la familia en general. No hace ningún tipo de diferenciación entre una familia matrimonial y una familia no matrimonial o convivencial. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Un segundo principio de la propia Constitución es la promoción del matrimonio. Es decir, se busca fomentar la celebración de matrimonios y propiciar la conservación del vínculo matrimonial. ¿Cómo así? Usted verá a veces que, por ejemplo, ahora en febrero, para el Día del Amor y la Amistad, o en el aniversario de los distritos o de la provincia, o a veces también para el Día de la Madre, se hacen lo que se llaman estos matrimonios civiles comunitarios. Lo que busca pues el Estado, en este caso a nivel de gobierno local y gobierno local básicamente, ya sea distrital o provincial, gobierno local, pues busca fomentar que esta relación de convivientes se formalice y se rija ya ahora por las normas, por el Código Civil propiamente dicho, ¿no? Eso es lo que se busca con estos matrimonios comunitarios. Pero a la vez, una vez casados ya, la idea es que este matrimonio se conserve, ¿no? Que no se divorcien tan rápidamente. Siendo esto así, se demoró, por ejemplo, muchos años en aprobar la incorporación de una nueva causal para el divorcio por causal, que fue esa causal de la separación de hecho. Entonces, si están separados de hecho por más de cierto tiempo, 4 años o 2 años, por ejemplo, pueden invocar esta causal para solicitar la disolución de su vínculo matrimonial. Entonces se demoró el Estado en aprobar esa norma que era necesaria hace muchos años porque el divorcio por causal, por las otras causales, es muy complicado de acreditar y que eso sea declarado fundado en su momento. Y también usted verá que se propicia la conservación cuando ve que aún en los divorcios por mutuo acuerdo o separaciones convencionales, pues hay plazos, ¿no? Entre una resolución y otra, por ejemplo, 60 días. Y usted dirá, ¿por qué no es más rápido? Bueno, la norma dice, por allí ellos se reconcilian, la norma no, el espíritu de la norma. Por ahí se reconcilian, por allí se amistan y se mantiene el vínculo matrimonial, de repente. Por eso se dice que se procura, se propicia la conservación del vínculo. Por eso le decía eso también, que el matrimonio que debería promoverse es aquel celebrado conforme a la ley civil. ¿Para qué? Para que alcance todos los efectos propios de una relación matrimonial. ¿Sí? Los deberes y derechos que nacen del matrimonio. La cohabitación, por ejemplo,
la solidaridad, ¿no? El deber de asistencia mutua, ¿sí? Todo eso, la fidelidad, todo ello nace del matrimonio, ¿correcto? Entonces, es por eso que se busca que se promueva el matrimonio civil. El religioso tiene pues otras características que hay personas que están, que tienen mucho ánimo de celebrarlo y está perfecto, está muy bien, ¿correcto? Nadie se puede oponer a eso. Hablé hace un rato acerca de la convivencia propia. Interesante, miren ustedes, ¿ah? A veces llega a la consulta alguna señora, ¿no? Que dice, ¿saben qué? Mire, de abogado, mi esposo ha fallecido y yo quiero ver el tema de la herencia, todo ese tipo de cosas. Ah, ya, señora, una le pregunta, ¿no? ¿Trajo su partida de matrimonio? No, no. Ah, pero usted es casada. No, 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 no soy casada. Ya, usted y él han sido ustedes dos convivientes. Sí, 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 hemos sido convivientes por más de 30 años, te comenta la señora, ¿no? Por más de 30 años. Y usted le pregunta y le dice, ¿y el señor y usted han sido solteros, nunca se han casado con nadie antes? Él sí se casó cuando era muy joven, pero ya se separó la señora más de 35 años. ¿Y se divorció la señora, sabe usted? No, nunca se divorció. Y allí le toca a usted decirle a la señora que lamentablemente el derecho hereditario lo tiene la cónyuge, la esposa, y no ella. Primero por el lado de las gananciales y luego como heredera también. Ah, entonces, bravo, ¿no, profe? Pero claro, y eso a veces no lo piensan, no lo creen estando en vida y no hacen ningún tipo de papeleo en vida. Y luego se dan cuenta que están prácticamente, disculpen la expresión, en la calle. Entonces, lo que fomenta el Estado y ampara incluso la propia Constitución son aquellas relaciones de convivientes que han cumplido con ciertas condiciones o requisitos para ser consideradas como uniones de hecho. Dos requisitos fundamentales, son dos los fundamentales, que no tengan impedimento matrimonial, que no estén casados ninguno de los dos, o sea, han estado casados, son divorciados o son viudos, y segundo, que esta relación haya durado más de 2 años de manera ininterrumpida. ¿Qué dice ese artículo, este principio constitucional? Miren ustedes, sustenta la regla, dice ese principio, de que la unión voluntariamente realizada y mantenida, se entiende, en el tiempo, por un varón y una mujer. Ojo, no hay convivientes del mismo sexo, no hay matrimonio del mismo sexo en el Perú. La unión debe ser entre un varón y una mujer. Coma, que no tengan impedimento matrimonial. Si ocurren estas dos características, por ejemplo, luego tenemos que agregar lo que dice el Código Civil, estas dos condiciones, dice, esto produce efectos reconocidos en la ley, efectos que son similares, equivalentes a los del matrimonio. En los matrimonios hay un régimen patrimonial que es el régimen de la sociedad de gananciales. Hay otro más que la separación de patrimonios, pero la mayoría de gente, sin querer queriendo, porque no tiene conocimiento o lo que fuera, eh, recae finalmente en la sociedad ganancial, que consiste en que todo lo que se adquiere, pues en el matrimonio, a título básicamente oneroso, pagando su dinero, le corresponde pues a ambos, a la sociedad conyugal, a la familia. Eso ocurre dentro del matrimonio, en las sociedades gananciales. En las relaciones convivenciales en las que no hay, que no cumplen con estas condiciones, lamentablemente su situación es muy complicada y muy frágil y muy débil. Cuando cumplen con estas condiciones que hemos mencionado en clase,
Pues el régimen del patrimonio de los bienes es similar, es equivalente a la sociedad de gananciales. Se llama sociedad de bienes aquí, o régimen de bienes. En este caso, de la sociedad de bienes, es, repito, muy similar, muy parecida, equivalente a la que ocurre en el matrimonio, pero siempre y cuando, repito, cumplan las condiciones y sea en realidad una unión de hecho. Dice, en el aspecto patrimonial, dice acá, la unión de hecho origina una comunidad de bienes que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales. Veremos más adelante cuando vea yo el marco legal del derecho de familia, les explicaré estos dos regímenes, requisitos, cómo se puede ir de uno a otro, para que ustedes un poquito conozcan más sobre bienes propios, por ejemplo, y también los bienes sociales. ¿Correcto? No es el momento ahora, pero sí le adelanto que en este caso la norma, las leyes amparan a los convivientes que cumplen ciertas condiciones. Luego tenemos también el principio de la igualdad de las categorías de filiación. ¿No? La filiación es la relación que existe entre padres e hijos, o hijos con sus padres. ¿Correcto? Dice, este principio significa o consiste en que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes frente a sus padres. Todos los hijos, sean estos matrimoniales, extramatrimoniales o incluso adoptivos. Todos ellos se encuentran en un trato equitativo, igualitario ante la ley. No hay mayores diferencias. A veces dicen, no, sí, pero él es solamente mi medio hermano, solo es hijo de mi papá. O ella es solamente es hija de mi mamá. Así ya se dicen las personas. Y usted tiene que aclararle que respecto de su padre, ese hijo de su padre junto con usted, respecto a su padre, tiene iguales derechos que usted. Y aquella hija que es solamente la mamá, respecto de su madre, tienen iguales derechos que usted, que el cliente que te consulta. Hay que aclarar eso siempre, porque ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que ellos piensan? Que como son hijos de matrimonio, tienen mayores derechos que los hijos que están fuera de matrimonio. Y usted tiene que decirles que la propia Constitución reconoce la igualdad de ambas categorías de hijos. Ya no hay nombres felizmente peyorativos, aunque todavía hay personas que consideran que extramatrimonial no suena muy bien. Yo creo que no sonaban bien las palabras que se usaban antes, ¿correcto? Pero ahora estos términos de matrimonial y extramatrimonial es una forma de decirlo que está fuera del matrimonio y no creo que sea algo peyorativo o que insulte o que agreda, pero bueno, hay gente que lo ve así también, de todo hay siempre. Entonces queda claro que, entonces, ¿qué efecto tiene eso, por ejemplo, frente a la conciliación? Que de repente, efectivamente, viene una señora con la partida de nacimiento en la cual el hijo es un hijo extramatrimonial. Ella no es casada con el señor. Pero respecto a su hijo, ella puede perfectamente pedir alimentos para su hijo. No hay ningún problema. Y si ella es casada, puede pedir para su hijo y también puede pedir para ella. Y ahí veremos en la audiencia si él está pues en la disposición y posibilidades de darle alimentos. E incluso yendo un poquito más allá, que podría ocurrir que ese hijo no sea dentro del matrimonio, sea más bien fuera del matrimonio, pero que no esté reconocido por el papá, por el padre. Según una directiva que se aprobó en el año 2016 sobre conciliación, se indicó que también es posible aceptar solicitudes de conciliación en las que uno puede observar en la partida de nacimiento que el niño no ha sido reconocido por el padre, por ejemplo, y que no ha nacido dentro del matrimonio tampoco. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si se nació dentro de un matrimonio, la propia norma señala que se presume, se reputa, se entiende que ese hijo es del cónyuge, ¿correcto?
Entonces, en este caso que yo les planteo es que aquí no ha nacido de un matrimonio, una relación extramatrimonial, y el padre tampoco lo ha reconocido. Solo la madre consignó el nombre del padre en la partida. Y usted dirá, pero profesor, con eso nomás podríamos invitarlo a él a una audiencia conciliatoria. La respuesta es sí. Y hay un sustento interesante. La respuesta es sí, porque el hecho de invitarlo a una audiencia no implica un mayor compromiso, no implica ningún tipo de aceptación de ninguna naturaleza o reconocimiento de ninguna naturaleza. El hecho de invitarlo va a implicar que él tenga la posibilidad de decir, voy o no voy a esta audiencia conciliatoria, y si voy, voy a escuchar a ver qué tiene que decirme la señora, ¿no? ¿Qué tiene que decirme la chica, la señorita con la cual alguna vez, a la cual alguna vez yo conocí o lo que fuera, lo que él quiera argumentar o decir? Él tiene la posibilidad de decir voy o no voy. Está en su libertad. Y si va a la audiencia, el padre tiene la posibilidad de aceptar o no algún tipo de acuerdo conciliatorio. Nadie lo va a obligar a aceptar algún tipo de acuerdo. Es por eso que se ha creído conveniente que está bien, hay que invitarlo. Ya finalmente, ya se verá después qué pasa. Claro, ella si no procede por acá, irá pues a interponer una demanda judicial de filiación extramatrimonial, ¿no? Y accesoriamente, junto con esta pretensión, seguro que va a pedir también una pensión de alimentos, como una segunda pretensión, ¿no es cierto? La de filiación y la de alimentos. Y él contestará, se opondrá o no, someterá la prueba del ADN o no, y ahí se verá todo un procedimiento judicial. Pero esto, o sea, no se acaba todo con la conciliación si es que él no viene. Ella tiene todo el camino expedito para iniciar y seguir este proceso que es perfectamente su derecho y sobre todo el de su hijo. ¿Correcto? Esto en cuanto a las categorías de filiación y en cuanto a unos principios, repito, constitucionales. Yo entraré ahorita al parentesco hasta las 7 en punto. 7 en punto haremos un receso de unos 10 minutos más o menos, pero ahorita entraré al tema del parentesco y luego haré un receso, ¿correcto? Vamos a ver entonces un tema muy simpático, muy interesante sobre el parentesco. ¿Correcto? Usted dirá, ahora, ¿quiénes son nuestros parientes? ¿Qué clase de parentesco tenemos con los que están a mi alrededor? ¿Cuáles son las líneas de parentesco? Los grados de parentesco, hasta dónde alcanzan los efectos civiles del parentesco que yo tengo con las demás personas. Todas esas preguntas vamos a tratar de poder absolver juntos esta noche en esta clase de conciliación familiar. ¿Correcto? Veamos, por favor, respecto al parentesco. Es aquella relación o conexión familiar que existe entre dos o más personas en virtud de la naturaleza o de la ley. Ya dice, a partir o en virtud de la propia naturaleza. Ah, perfecto. Si es que si hay vínculos, por ejemplo, de sangre, hay lazo de sangre entre uno y otro, y hablamos de la naturaleza. Si en cambio no hay lazo de sangre, no hay vínculos sanguíneos, pero hay algún artículo que nos vincule por alguna razón legal, hablamos que ya la ley es quien está vinculando a estas personas, no la sangre. Cuando es la sangre, hablamos de la naturaleza. Cuando es la ley, hablamos de efectivamente que es un aspecto legal el que vincula a uno y a otro y los hace parientes. Este concepto de parentesco y este conocimiento de parentesco nos permitirá a ustedes y a mí determinar cuál es la mayor o menor extensión o amplitud de nuestro grupo familiar y vincula a todos ellos para el cumplimiento de ciertos deberes familiares, como por ejemplo la asistencia entre nosotros, usted con sus hijos, usted con sus abuelos, sus tíos con usted cuando es pequeño, etcétera.
pero también el hecho de un deber de mantener esa relación personal, el hecho de comunicarse, el hecho de llamarse, el hecho de saludarse o hasta visitarse. Todo eso se da a partir del reconocimiento de quiénes son nuestros parientes. Antes, bueno, no sé si hasta ahora en Lima es más complicado, pero antes de muy chiquitos nos obligaban a los muchachos a ir pues los domingos a la casa de la abuela, a la casa de los abuelos, ¿no? De uno y de otro. Era una buena costumbre. No sé si se mantiene. Bueno, en mi caso particular, bueno, yo ya no tengo papás, así que mis hijos no van a ver a sus abuelos. Y en el caso de sus abuelos maternos, viven en Pucallpa, mi suegro, y en Iquitos, mi suegra. Así que ya es más complicado que haya ese vínculo de mantenimiento de relaciones, ojo, físicas. Porque eventualmente hay una llamada telefónica, una videollamada, que también son formas de actuales de vincularnos o de estrechar lazos, ¿correcto? Entonces, el parentesco es un concepto, repito, en el cual se determina la relación que existen entre dos o más personas en virtud de que sea entre ellas lazo de sangre o en virtud de que la ley disponga que hay un vínculo de parentesco entre ambas. La naturaleza o la ley dispone quiénes somos parientes. Vamos a ir avanzando con el tema. El parentesco es de diversas clases, ¿no? Y hablamos ahí de clase de parentesco. Usted pues mira a su alrededor, cerca ahí, ojalá ya estén ustedes en su casa, ojalá digo porque a veces uno está todavía viajando en el bus, en la combi, en la cúster o en su auto o en el colectivo. Y todavía no llegué a casa. Digo, ojalá, porque es una buena hora para estar con los suyos. Bueno, ojalá que usted esté en casa, ya haya llegado y mira a su alrededor, ¿no? Mira a su alrededor, o piensa en lo que está a su alrededor. A ver, yo, ¿no? Mi ejemplo. A ver, allá en el dormitorio grande está mi esposa. En el dormitorio de acá está mi hija, Jimena, que tiene 20. Y en el piso de abajo, en la cual es la casa de los abuelos, que está vacía ahora, está mi hijo haciendo ejercicios ahorita. ¿Ya? Perfecto. Entonces, uno dice, tengo ya mi esposa, mi hija, mi hijo. Con mi hijo, con mi hijo que está en el primer piso y con mi hija que está en su cuarto, pues tenemos unos vínculos de sangre, consanguíneos, lazos de sangre, ¿correcto? Efectivamente. Profesor, ¿y cómo así? Porque si yo leo la definición, digo, parentesco consanguíneo es aquel que nace de la naturaleza y que se funda en la consanguinidad y se presenta entre personas que descienden unas de otras. Paréntesis, línea recta. Veamos a mi hija Jimena desciende de quien habla de Wilfredo, su padre. Mi hijo Rodrigo desciende de Wilfredo, su padre. Pero usted se preguntará, profesor, ¿y con su esposa? Ah, mis hijos igual descienden de su mamá también. Es decir, entre mi hijo Rodrigo y Jimena con su madre hay un vínculo de parentesco consanguíneo y también en línea recta, porque los dos descienden de su mamá. Profe, una pregunta más. ¿Y usted con su esposa son parientes? No. Y no deberíamos serlo, justo para que podamos contraer matrimonio, ¿no es cierto? Pero no somos parientes. Los cónyuges no son parientes. Forman parte, sí, de una familia, pero no son parientes como regla general. Salvo por ahí una que otra excepción, pero no es la regla. No es que producto del matrimonio, porque se casaron, ya a partir de ese día siguiente se les considera parientes. A eso me refiero. No, no, no. Son integrantes, miembros de una familia, sí, pero entre ellos no existe ningún vínculo de parentesco como regla general.
que se dé a partir del matrimonio entre los dos, no. Pero sí de la mamá con los hijos y también del papá con los hijos. Ahí hablamos de un parentesco consanguíneo, porque hay vínculo de sangre, en línea recta, porque los hijos descienden de sus padres. Pero seguimos acá, dice, acá seguimos en esta diapositiva, dice, y entre las personas que sin descender unas de otras, todas ellas reconocen un tronco o ascendiente común. Se llamaría este paréntesis parentesco en línea colateral. Veamos, ¿ah? En el ejemplo de mi casa, ahora mismo, Jimena y Rodrigo, mis hijos, usted dirá, Jimena, a pesar de que es menor, no desciende de Rodrigo. Rodrigo, que es mayor, tampoco desciende de Ximena. Entre ellos no hay la primera parte de esta definición. No es que desciendan unas de otras, no se da. Pero sí entre ellos se da la segunda parte de este concepto. ¿Por qué? Dice, y entre aquellas personas que sin descender unas de otras, coma, todas ellas reconocen un tronco o ascendiente común. A ver, profe, ¿cómo así? Claro, Ximena y Rodrigo miran a su padre y dicen, ah, nuestro papá es un ascendiente común para los dos. Tanto tú como yo descendemos de Wilfredo. Y tienen también otro ascendiente común. Claro, la mamá. Ella dice, ¿no? Tanto le dice Rodrigo a Jimena, tanto tú como yo descendemos también de nuestra mamá, que es nuestro ascendiente o tronco común. Siendo esto así, yo podría afirmar que Ximena y Rodrigo son parientes también consanguíneos, pero ya no en línea recta, porque no descienden unos de otros, sino más bien en línea colateral. Porque, repito el concepto, ¿ah? Sin descender unos de otros, reconoce que tienen ambos un ascendiente que es común para los dos, que son sus padres. Muy bien. Eso en cuanto al parentesco consanguíneo. Estamos avanzando, por favor. Veamos hasta dónde llegan los efectos civiles de este parentesco consanguíneo, en aquel que se da entre personas por la naturaleza, por lazos de sangre. Dice, vamos a diferenciar, dice la norma. Primero, veamos qué ocurre en el parentesco consanguíneo en línea recta. Ah, profe, entre personas que descienden unas de otras. Sí. ¿Qué ocurre en ese caso? Dice, según nuestro Código Civil, este parentesco es ilimitado, por lo que produce efectos en todos y cada uno de sus grados. Veamos, ¿ah? Veamos. No tengo ahorita un segundo, por favor. Dejar de compartir. Compartir. Mire usted, habla de parentesco consanguíneo en línea recta y te dice que es ilimitado. Ilimitado. Vamos a hablar un poquito de la familia de mi familia. Vamos a ver acá arriba. Acá tenemos a Agustín, que es mi abuelo. Acá tengo a Sósimo, mi padre. Tengo a Wilfredo, quien habla. Tengo, por ejemplo, a Rodrigo, también a Jimena, a Rodrigo, mi hijo. Arriba de Agustín, ¿verdad? Eh, no tengo el nombre de los papás de mi abuelo, correcto, pero hubo un papá, ¿no? Un bisabuelo. Igual con mis hijos, también en su momento tendrán sus propios hijos. Oye, según el Código Civil, en esta línea recta no hay un límite en cuanto a efectos civiles. No te dicen hasta el primer grado, segundo, tercero, cuarto. No, te dicen, no importa que sea el quinto, el sexto grado. ¿Y por qué lo dicen? Miren, atentos, ¿ah? Podría haber acá, de hecho,
Acá pongo el papá de Agustín, ¿ya? Papá de Agustín, que no sé. Papá de Agustín, ¿correcto? Podría haber aquí 5 generaciones. Y el código te dice, no importa. Entre todos ellos se dan los efectos civiles de impedimento, de deber de asistencia, de contacto permanente. ¿Por qué? Porque se entiende que por una cuestión natural, el ser humano no va a haber pues 6, 7 generaciones. Normalmente el límite de la esperanza de vida pues serán 80, 82, 84 años, 85 ya, con un poco de suerte. Entonces se señala, ¿no?, que en ese entender, no hay problema en que se considere que en todos estos grados de parentesco aquí en la línea recta, para todos ellos se den los efectos civiles. Esta línea es ilimitada. No hay un tope, no hay hasta el segundo grado, no hay hasta el cuarto grado. No existe eso, repito, en la línea recta, en este caso consanguínea, no existe. ¿Correcto? Ese parentesco en línea recta, ¿por qué, profesor? Porque descienden unos de otros. Agustín de su papá, Sósimo Agustín, Wilfredo de Sósimo, Rodrigo de Wilfredo. ¿Correcto? Ahí hay incluso 5 generaciones. Y en ese caso, repito, es ilimitado. ¿Qué ocurre ahora en la línea colateral? ¿Qué señala nuestra norma respecto a los efectos civiles en la línea colateral? Siempre en el tema del consanguíneo, dice. En cuanto al parentesco consanguíneo en la línea colateral, solo produce efectos hasta el cuarto grado de consanguinidad. Acá sí se ha puesto un límite, se ha puesto un tope. En un rato más vamos a trabajar y conocer cómo se calculan los grados de parentesco. Pero acá ya debe quedar claro que solo hasta el cuarto grado se darán estos efectos civiles en cuanto a, por ejemplo, temas hereditarios, temas de pensión de alimentos, de régimen de visitas, entre otros temas de índole, por ejemplo, familiar. ¿Ya? Solo hasta el cuarto grado, que lo veremos en unos minutos más, cómo se contabiliza, cómo se computan los grados de parentesco. Pero así, como hemos definido hace un instante, el parentesco consanguíneo o por consanguinidad, también contamos con otro parentesco distinto, que es un parentesco por afinidad. Afinidad, profe. Afinidad suena a con quién me siento bien. Acá no significa eso, ¿no? Afinidad, sí, yo tengo mucha afinidad con esa persona, dice uno, ¿no? Para ese ámbito está perfecto la forma de utilizar la palabra, pero para aquí no coincide con esa forma de utilizarla, con esa acepción, no coincide. Aquí afinidad o parentesco por afinidad, hacemos referencia a aquel parentesco que surge entre cada cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Vamos a ver, usted piensa ahorita en su familia y piensa ahorita en su esposa o en su esposo. Ya, si usted está casado o está casada, correcto, se ha ido a la municipalidad y ha hecho los papeles y luego ha ido a aceptar todo lo que leyó el registrador, el funcionario o el alcalde, dependiendo de quién lo haya casado, pues si usted dijo sí, acepto, entonces usted está casada o casado. A partir de ese momento de su matrimonio, usted se convirtió en pariente. ¿De quién? De los parientes consanguíneos de su esposo o de su esposa. A ver, pensemos en su casa. Usted está en su casa ahorita, en la computadora viendo a su profesor. Y de repente en su dormitorio, o en la sala, o en la cocina está su esposa, ¿correcto? O su esposo. Usted dice, ah, sí, es mi esposo. Perfecto. Usted el día que se casó con él, que me espero lo recuerde, que sea un día para usted muy alegre, de mucha alegría, de un bonito recuerdo. A partir de ese día, usted se convirtió en pariente de los parientes de él.
Él tiene papá, mamá, hermanos, hermanas. Usted ese día, a partir del día de matrimonio, usted se convirtió en un pariente, en alguien más de la familia. Pero tu parentesco allí no es por de sangre. Tu parentesco allí es porque la ley peruana así lo ha establecido, que es un parentesco por afinidad. Ah, profe, yo soy pariente por afinidad con los hermanos de mi esposo, con las hermanas de mi esposo, con el papá y la mamá de mi esposa. Yo soy pariente, profesor, por afinidad. ¿Es correcto? La respuesta es sí. Pero ojo, ese parentesco, como dice el Código Civil, surge a partir del matrimonio. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Si es que no está casado o casada usted y es conviviente, ahí no hay el parentesco por afinidad. Ah, porque la ley ha mencionado la palabra matrimonio. Se da a partir del matrimonio entre un cónyuge con los parientes de sangre del otro cónyuge. Incluso como comentario también vinculado a esto, podríamos de repente mencionar que en unos libros se habla a veces del padre afín o de la madre afín. Y se le llama a este padre afín o madre afín a lo que comúnmente se le llama, por ejemplo, padrastro o madrastra. Ah, profesor, porque miren, se entiende que parentesco por afinidad vincula a cada cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Si usted se casa, usted ha tenido sus hijos, su cónyuge también ha tenido un hijo o dos hijos antes de conocerlo a usted, luego ustedes dos se casan, una vez que se casaron, usted es pariente de los hijos de ella y ella es pariente de los hijos de usted. Allí podemos hablar, por ejemplo, de que este señor es padre afín de los hijos de ella y ella, por ejemplo, es madre afín de los hijos de él. ¿Correcto? El padre o madre afín también se le conoce a aquel padrastro o madrastra que establece una relación de parentesco a partir de un nuevo matrimonio que ha contraído con esta persona que a su vez tiene hijos. Muy bien, eso en cuanto al parentesco por afinidad. Yo me voy a quedar allí. Un segundo, por favor. Bien, entonces queda claro que el parentesco por afinidad surge a partir del matrimonio. Ojo, no de la convivencia, sino únicamente del matrimonio. Entre quienes se presenta, entre cada cónyuge con los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Hablo de mí, por ejemplo. Yo tengo varios hermanos, ¿no? Martín, Jorge, Carlos, Marta, son mis hermanos, ¿correcto? Mi esposa, que se llama Nelly, cuando un 17 de octubre del año 2002 nos casamos, pues ella, a partir de ese matrimonio, se convirtió en pariente de mis hermanos Martín, Jorge, Carlos y Marta, pero pariente por afinidad con todos ellos. Exactamente lo mismo ocurrió conmigo en relación con los hermanos, papá y mamá de mi esposa. ¿Correcto? Vamos a ver ahora cuáles son los límites en el caso del parentesco por afinidad. ¿Recuerdan que hace un rato vimos los límites en el caso de parentesco por consanguinidad? Y vimos que en el caso del parentesco en línea recta era ilimitado. Porque se entiende que ahí no van a haber más de cuatro o cinco generaciones vivos, no van a haber seis, siete, ocho, nueve. Entonces la ley dice, no importa el número que haya, no pongamos un límite a los efectos civiles en cuanto a la línea recta. Continúan, no, hay efectos para todos los grados que haya en línea recta. La norma sí lo ha considerado. Ahora, exactamente lo mismo en la línea recta, pero en el caso de el parentesco por afinidad. Miren qué dice. Este parentesco en la línea recta es también ilimitado. Pero algo más, a ojo, algo más. No acaba por la disolución
del matrimonio que lo produce. A ver, profe, ¿cómo se entiende esto? Claro, usted se casa, ¿no? Y usted es pariente, por ejemplo, en línea recta con los padres de su cónyuge. Usted es pariente por afinidad con ellos, con los padres de su cónyuge. Y por una razón u otra, esa pareja matrimonial se divorcia. Se divorcia. A uno te dice, bueno, se ha podido divorciar, pero el vínculo que existe entre cada cónyuge con los suegros permanece en el tiempo. Siguen siendo parientes por afinidad. No es que se divorciaron y ya no soy pariente de mi suegro o de mi suegra. La gente dice, pues, ex suegro, ex suegra. Es verdad, la gente habla así. Lo que no saben que legalmente ese vínculo que surgió del matrimonio, ese vínculo con los suegros, permanece en el tiempo. Igual también con los abuelos de tu cónyuge, o con los hijos de tu cónyuge, porque dice que la línea recta es ilimitado, para abajo y para arriba, ascendientes y descendientes. Pero luego hay ya una situación distinta en el tema de la línea colateral. Ojo, usted es pariente por afinidad con quiénes en la línea colateral, con los hermanos y hermanas de tu cónyuge. Usted es pariente por afinidad en línea colateral con sus cuñados y con sus cuñadas. Aquí sí la norma ha hecho un tratamiento distinto. Dice, en la línea colateral solo produce efectos hasta el segundo grado. Ah, profe. Mi esposa tiene, además de hermanos y hermanas, tiene tíos, primos, primas, tías. Con ellos, ¿cómo es el parentesco? Somos parientes, sí, pero no hay efectos civiles. Los efectos civiles son donde se da hasta los cuñados, para que hay impedimento, prohibiciones, incompatibilidades, etcétera, o también responsabilidades o derechos, solo hasta los cuñados y cuñadas, ya no los tíos y primas de mi cónyuge. A ellos no les alcanza los efectos civiles que están en el Código Civil, valga la redundancia, de entre usted y los tíos de tu esposa, las tías, los primos, las primas. A ellos no alcanza efectos civiles hereditarios, alimenticios, impedimentos, prohibiciones de ningún tipo. Ah, profe, está correcto. Dice, solo alcanza hasta los cuñados y cuñadas. Pero ese parentesco por afinidad subsiste en caso se produzca un divorcio. ¿Recuerdan que también ocurría lo mismo en el caso de los suegros y las suegras? Que por más que porque se divorcien, permanece ese vínculo y siguen los efectos civiles. Pues igual también con los cuñados, pero con otra condición. Y cuñadas también, con otra condición. Siempre y cuando todavía siga vivo el excónyuge o la excónyuge. Ah, si uno de ellos dos, si él o ella falleció, pues su vínculo con los cuñados y con las cuñadas legalmente, los efectos civiles legales desaparecen. Eso no es porque uno lo quiera o uno desee que así sean las cosas, sino porque la propia norma, en este caso el Código Civil, ha establecido que existe un límite en cuanto a los efectos civiles en el parentesco por afinidad de este tipo. En la línea recta no hay límites, ya dijimos temprano. En la línea colateral, solo hasta segundo grado, entiéndase cuñados y cuñadas, pero la condición es que el ex cónyuge continúe todavía vivo o viva. Y un parentesco que también la norma lo ha establecido, que es el parentesco por adopción. Usted dice, ah, hijo adoptivo, padre adoptivo, hija adoptiva, el adoptado, la adoptada. Ese adoptivo, adoptiva, deja de ser parte de su familia de origen, de su familia biológica, a partir de este acto de el proceso y trámite de adopción. Ah, y se incorpora
a la familia adoptiva para todos los efectos, como un hijo más, como un pariente más. Y los efectos que tiene son los mismos que hemos visto hace un rato en cuanto a la consanguinidad y en cuanto a la afinidad. Ah, profe, entonces el hijo adoptivo, el sobrino adoptivo, el nieto adoptivo entra allí como un familiar más, consanguíneo más, y se ubica en el lugar que le corresponde. Los efectos que tiene respecto de tanto la línea materna como la línea paterna son los mismos que cualquier otro hijo. Muy bien, profe, entonces se podría pedir alimentos por un hijo adoptivo, pero claro, es un hijo más, es un hijo. Pero él puede decir, pero no es mi hijo, yo lo adopté junto con ella. Lo adoptó y usted asume toda la responsabilidad que tiene. Ah, han adoptado un hijo, luego de dos se han divorciado, se han separado, y él quiere evadir o sustraer su responsabilidad, argumentando que solamente es, para él, solamente es un hijo adoptivo. No es solamente un hijo adoptivo, es tu hijo, al igual que tu hijo consanguíneo, exactamente igual. Un tema práctico, importante, interesante, que va a meritar que yo deje un par de ejercicios muy sencillos, pero interesantes, es el tema del cómputo del parentesco. Cómo se calcula, cómo se contabiliza los grados de parentesco. Yo sugiero que el alumno lo primero que tiene que saber es cuáles son las clases de parentesco. Entonces, cuando te hagan una pregunta, la primera respuesta debe ser: profesor, es parentesco consanguíneo. Ah, ya, perfecto. Profesor, ese parentesco es por afinidad. Excelente. Ya tiene claro los conceptos de clases de parentesco. Segundo concepto por identificar o determinar en qué línea se encuentra. Usted debe saber identificar si se encuentran en línea recta o en línea colateral. Ese concepto, profe, déjeme recordar, usted lo explicó hace un rato. Parentesco en línea recta, consanguíneo en línea recta, es aquel que se produce entre las personas que descienden unas de otras. Hijos con papá, nietos con el abuelo y así. En ese nivel de línea recta, ascendientes y descendientes, hablamos de parentesco, reitero, en línea recta porque ahí encontramos personas que descienden unas de las otras, de las que están un poquito más arriba. Mientras que parentesco en la línea más bien colateral, usted ya recuerda también, es aquel que se presenta entre personas que sin descender unas de otras, reconocen que existe un tronco, un ascendiente común entre ellas. Ah, profe, ya no es que Juan y Pedro son hermanos, ellos son parientes de Doctor Díaz en línea colateral. Usted con su tío, con su tía, es pariente en línea colateral. Usted con su sobrino es pariente en línea colateral, porque no desciende uno de otro. Pero miran hacia arriba y encuentran de repente a un abuelo que es el tronco común. Entonces, para el cómputo del parentesco, vamos a ver de qué se trata, primero de qué se trata y luego ya cómo lo llevamos a cabo. Vamos a ver. Dice que el objetivo del cómputo es determinar la proximidad, qué tan cercanos somos de un pariente de otro, tomando en cuenta las generaciones que median, que existen entre las personas que forman parte de la relación parental por determinar o a determinar. Te preguntan entre el joven tal y el señor tal, ¿qué parentesco hay? Entonces, o cuál es el grado de parentesco. Lo que se quiere ver es qué tan próximos o tan lejanos son esas dos personas. Es decir, se debe tomar en cuenta la cantidad de grados o generaciones que separan a los miembros de la familia unos de otros. Vamos a hacer un par de grafiquitos
y luego regresamos con el tema del cómputo del parentesco. Ya vamos a hacer un par de dibujitos. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Muy bien, veamos primero en línea recta. Y luego vemos acá, línea colateral. ¿Correcto? Vemos en ambos casos. Usted puede hacerlo con su propia familia. Yo lo haría un poquito con mi familia. ¿Correcto? Les contaba que teníamos acá a Agustín, más abajo mi papá, Sósimo, más abajo quien habla, Wilfredo, y más abajo, por ejemplo, Rodrigo, mi hijo varón. ¿Correcto? Ahí hablamos, por ejemplo, de parientes en línea recta, ¿sí? Que descienden efectivamente unos de otros. Veamos a ver. Rodrigo desciende de Wilfredo. Wilfredo desciende de Sósimo. Sósimo desciende de Agustín. Muy bien. Entonces, usted verá ahí que efectivamente parentesco consanguíneo porque se vinculan por lazo de sangre y es en línea recta porque descienden unos de otros. Respecto de cómo contabilizar o cómo calcular o cómo establecer cuál es el grado de parentesco entre uno y otro, ¿no? Te preguntarán, por ejemplo, el grado de parentesco entre Agustín y Wilfredo, ¿cómo se calcula? ¿No? ¿Cómo se calcula acá? Vamos a colocar una pequeña regla muy sencilla, ¿ya? El cómputo del grado de parentesco se hace, ¿correcto? Contando a las personas involucradas y luego restándole la unidad. Veamos cómo hacía, miren ustedes, ¿ah? El cómputo se hace contando a la gente involucrada y luego se le resta la unidad. Entonces la pregunta es, en este ejemplo sencillito, es, ¿qué parentesco, vamos a ver, qué qué grado de parentesco existe entre Agustín y Wilfredo? Muy bien, esa es la pregunta. Vamos a ver la regla que hemos estudiado hace un segundo. Dice, ¿qué se hace? Se contabiliza la gente involucrada. Vamos a ver, en esta pregunta tenemos involucrados, profesor, tenemos involucrados a Agustín, primera persona. Como tengo todo un camino que recorrer, el segundo involucrado es Sósimo, porque está en el camino. El tercero es Wilfredo, hacia dónde tenemos que llegar. Me dice acá que debo contar la gente involucrada. Vamos a ver. Contando a los involucrados. Contando a los involucrados. Ojo, lo hago así para acostumbrarnos ya en la línea colateral, que es mucho más complicado, para acostumbrarnos al método, a la forma de hacerlo, ¿eh, chicos?
Respuesta: Agustín, Sósimo y Wilfredo, que serían tres personas involucradas. Luego me dice la regla, una vez que los has contabilizado, a ese número quítale la unidad. Resto la unidad. Entonces digo 3 menos uno, eso es igual a 2. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué grado hay entre Agustín y Wilfredo de parentesco en línea recta consanguíneo? Son ellos dos de segundo grado. Son parientes de segundo grado. Profesor, pero también pudimos haber contado un espacio entre Agustín y Sósimo y otro espacio entre Wilfredo y Sósimo, sí, y decir segundo grado. Lo he hecho así, repito, para ir acostumbrándonos a la forma de hacerlo acá al costado, que siempre es mucho más complicado. Luego el tema de la línea colateral. Vamos ahora en ese lado de acá. Profe, ¿va a ser parecido? Sí, va a ser muy parecido, pero hay una regla más que tendríamos que ver rápidamente. ¿Ya? Vamos a ver acá. Línea colateral. Igual. Pero acá van a haber más personas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner a mi mamá, ya, a mi mamá. Mi mamá se llamaba Matilde, ¿ya? Y Matilde pues tuvo varios hijos. Pondré acá alguno de ellos, no todos porque no entramos acá, pero pondré por ejemplo Martín, Jorge, Carlos, Wilfredo, ¿no es cierto? Y a su vez, estos hermanos míos y yo tenemos también hijos, ¿no? Tenemos hijos. Martín tiene una hija que se llama Stephanie. Stephanie. Jorge tiene dos hijas, Georgina y Nicole. Carlos tiene varios hijos, ¿verdad? Varios hijos. Carla, Danisa y más sobrinas tenemos con Carlos y más chicas. Wilfredo tiene Rodrigo y Ximena. Muy bien. Entonces tenemos este cuadro de la derecha, hace que usted observe y diga, uy, doctor, hay muchos parientes. Sí, pero acá hay algo interesante. Todos son parientes consanguíneos. Nos vinculan lazos de sangre. Miren, Martín desciende de Matilde, Jorge de Matilde, Carlos de Matilde y Wilfredo de Matilde. Los cuatro que estamos ahí en esa segunda fila somos parientes consanguíneos en la línea colateral, ¿correcto? Y no descendemos unos de otros. O sea, Martín no desciende de Jorge, ni Jorge de Carlos, ni Wilfredo de Martín. No, no, no. Pero todos reconocemos a nuestra madre Matilde como nuestro tronco o ascendiente común, los cuatro. Y luego vayamos a la siguiente generación. Miren ustedes, ¿ah? Stephanie desciende de Martín, Georgina y Nicole de Jorge, Carla y Danisa de Carlos, Rodrigo y Jimena de Wilfredo. Entonces las preguntas que acá nos hacen y nos haremos es, ¿qué parentesco existe entre una persona que está por aquí con otra que está por allá? Ah, para ver, por ejemplo, impedimentos matrimoniales, para ver impedimentos para contratar, por ejemplo, para ver alguna prohibición más, para ver temas de derecho de sucesiones o derecho de alimentos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de temas
o instituciones del derecho en las que tiene que ver mucho el tema de parentesco. Entonces, es importante que podamos conocer ese tema con amplitud. Lo que podemos afirmar del lado derecho es lo siguiente, que todos los que están allí son parientes consanguíneos, porque entre ellos se vinculan ellos por lazos de sangre, por la naturaleza. Pero entre algunos de ellos hay línea recta y en otros casos hay solamente línea colateral. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Matilde con Martín y con Stephanie son parientes consanguíneos en línea recta. Profe, ¿estás seguro? Pero está a la derecha, Matilde. Pero es en línea recta. ¿Y por qué? Porque Stephanie desciende de Martín y Martín desciende de Matilde. Profe, ¿qué otro ejemplo podría poner igualito? Ah, entre, por ejemplo, Georgina, Jorge y Matilde. Sí, profesor, ¿estás seguro? Claro. Son parientes consanguíneos en línea recta. ¿Cómo así? Georgina desciende de Jorge y Jorge desciende de Matilde. Por el lado de usted, doctor, ¿cómo sería? Por ejemplo, Jimena, Wilfredo y Matilde son parientes también consanguíneos en línea recta. ¿Seguro? Sí, porque Jimena desciende de Wilfredo y Wilfredo desciende de Matilde. Ah, profe, perfecto. Ya, profe, ¿qué ocurre entre los que están en el mismo nivel como así horizontal? Ah, entre ellos que están así horizontal son parientes consanguíneos también, pero en línea colateral, están como al costado, colateral. Martín con Jorge, Jorge con Carlos, Carlos con Wilfredo, Wilfredo con Jorge, Wilfredo con Martín, y así entre todos ellos, entre sí, son parientes consanguíneos en línea colateral. Ah, interesante. Profe, ¿cómo se computa acá el cálculo? ¿Cómo se calcula el parentesco, el grado de parentesco? Vamos a hacer acá una regla también, para luego dejar un par de ejercicios, chicos. Una regla acá, una regla. Ya. Em, para su cómputo, regla mejor de frente, ¿ya? Regla. Se parte de uno de los parientes hasta llegar al otro con quien se pretende determinar su parentesco. Entonces se parte de uno de ellos hasta llegar al otro, ¿correcto? Y luego se aplica lo mismo que ocurrió con el parentesco en línea recta. Parentesco en línea recta. Profe, ¿qué es lo mismo? Lo que está acá a la izquierda. Ah, ya. Se cuenta a la gente que está involucrada y luego se le resta la unidad. Pero la única diferencia aquí es que tenemos que ir de uno hacia el otro y hacer un par de círculos, luego contar a la gente involucrada y luego quitarle la unidad. Es todo. Ejemplo, ¿ah? Ejemplo. ¿Qué parentesco existe entre Stephanie y Wilfredo? ¿Ya? Eso voy a preguntar a ella. Ustedes me van a responder, a ver, a un alumno que se anime a responderme, ¿ya? ¿Qué grado de parentesco existe entre Stephanie, bueno, el nombre de mi sobrina así se escribe, Stephanie y Wilfredo? Sería bueno dar tres respuestas a, primero, la clase parentesco, mejor así ya, un poquito más exigente. La clase, coma, la línea
y el grado. Mejor así, ¿ya? Entonces, a ver, les doy un par de minutos, unos 2 minutos o 3 minutos, para que ustedes rápido lo calculen y me den la respuesta, por favor. Ya, cualquiera de ustedes. Aquí estamos. Ya tengo mi lista ya tentativa de familia. Somos 26 alumnos. En un rato más tomaré la lista. Perfecto, pero de repente alguno de ustedes se anima a darnos esa respuesta, estimados doctores y doctoras. Les contaré que en Lima ya hace calor, bastante calor. A ver, voluntarios, voluntarias, chicas, chicos, de repente alguien se anima, como que nos vamos conociendo ya por sus nombres. Acá tengo todos los nombres, pero un poquito más, ¿no es cierto? A ver, algún voluntario o voluntaria. Vamos a ver el ejemplo, cómo se hace, ¿ya, chicos? Vamos a ver. Le dije que primero se parte de uno de ellos hasta llegar al otro. Vamos a hacer un círculo, por ejemplo, en Stephanie, porque se preguntó por ella, ¿no? Y otro círculo en Wilfredo. A ver, dice, se parte de uno de ellos hasta llegar al otro. ¿Cómo se llega a Wilfredo a partir de Stephanie? Miren, en orden, ¿ah? Se llega así. Se va de Stephanie a Martín. Voy a cambiar de color, ¿ya? Azulito mejor. Se va de Stephanie a Martín. Se va de Martín a Matilde. Luego se va de Matilde a Wilfredo. Ya llegamos ya de un pariente al otro entre quienes queríamos establecer su grado de parentesco. Ya llegamos, ya alcanzamos ya. Perfecto. ¿Qué se hace después? Dice que se cuenta a la gente involucrada. Miren, ¿ah? Stephanie, 1. Martín, 2. Matilde, 3. Wilfredo, 4. Ya hemos contado la gente involucrada. Y luego dice, finalmente, se le resta la unidad a esta respuesta. Ah, yo digo, profesor, finalmente me dicen que reste 4 menos 1, ¿no? Acá. Yo agarro y digo 4 gente involucrada, menos 1 que es la regla, la respuesta es 3. Entonces, vamos a ir viendo nuestra respuesta general. ¿Ah? Profesor, muy sencillo. Stephanie y Wilfredo son parientes consanguíneos. ¿Por qué, doctor? Porque se encuentran en la segunda parte de la definición. Son consanguíneos aquellas personas que sin descender unas de otras reconocen un ascendiente en común. ¿Correcto? Entonces son parientes consanguíneos. Segunda parte de la respuesta. Doctor, ¿están ellos en la línea colateral? ¿Seguro? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque no desciende Estefania y Wilfredo. Pero si los dos miran a su alrededor, ven a alguien que tienen en común los dos. ¿Quién es? Matilde. Porque Matilde es un ascendiente común para ambos. Claro, en el caso de Stephanie es todavía tiene que pasar por su papá. En el caso de Wilfredo es directamente, pero Matilde se convierte en un ascendiente o tronco común para Stephanie y Wilfredo. Es por eso que son parientes en la línea colateral. Profe, ¿y el grado? Ah, el grado se hace como lo estamos trabajando ahorita. Se parte de uno de ellos, se llega hasta el otro y luego se cuenta cuánta gente está involucrada, se le quita la unidad y esa es la respuesta en cuanto al grado de parentesco. Voy a capturar la pantallita, ya que no está tan... Sí, está clara, está clara. Voy a capturarla para poder enviarla al grupo después. ¿Ya, chicos? Acá está la pantallita.
Voy a borrarla. ¿Por qué? Porque la pregunta que sigue es, profesor, ¿y cómo hacemos con el parentesco por afinidad? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Será más complicado, ¿no, profesor? Porque es por afinidad. La respuesta es no tan complicado. Ahorita vamos a verlo rápidamente cómo funciona el tema del parentesco por afinidad y sobre todo su cómputo. ¿Ya? Miren, van a ver aquí dos familias, ¿no? De hecho, la familia del esposo, en este caso, la familia del esposo, por ejemplo, acá está, vamos a tomar acá a quien habla y a mi cónyuge. Y en el caso de mi esposa, voy a colocar a sus parientes, ¿ya? En el caso de Nelly. Nelly, gracias a Dios, tiene a sus papás con ella vivos, ¿no es cierto? Su papá se llama Felipe y su mamá se llama Rosario. Nelly también tiene hermanos, tantos hermanos como yo. Nelly tiene varios hermanos, vamos a colocar algunos cuantos, ¿ya? Porque son en realidad varios. Nelly tiene, por ejemplo, tiene su hermano, a ver, Franco, tiene a su hermana Yasmín, tiene más hermanos, tiene acá también a su hermano James, ¿ya? James, y acá tiene a su hermano Miguel. A su vez, cada uno de ellos tiene también hijos, ¿no? Cada uno de ellos tiene hijos. Yo colocaré los hijos de alguno de ellos porque son varios, ¿ya? De Franco, vamos a empezar con Franco. Los hijos de Franco. Franco tiene un hijo que se llama Giordano, Giordano, otro se llama Tiago, y otro chiquito se llama Milagros. Son los hijos de mi cuñado Franco. Y así cada uno de ellos tiene hijos, ¿no? Cada uno de los hermanos de Nelly que están a su costado tienen hijos. Muy bien, vamos a ver. De repente alguien le pregunta y dice, muy bien, Wilfredo, ¿tú eres pariente de qué tipo con toda la familia de Nelly? A ver, ¿y yo de qué clase, profe? De parentesco por afinidad. Sí, pues, parentesco por afinidad porque surge o surgió a partir del matrimonio entre Nelly y Wilfredo. Muy bien. Wilfredo es pariente con todas las personas que están al lado derecho de la pizarra por afinidad. Con los hermanos de Nelly y con los sobrinos de Nelly, Wilfredo es pariente en la línea colateral. Repito, ¿ah? Con los hermanos de Nelly y con los sobrinos de Nelly y hasta con los tíos de Nelly, Wilfredo es pariente en línea colateral. ¿Por qué? Porque Nelly no desciende de ninguno de ellos, pero sí Nelly y sus hermanos reconocen un tronco común que sería Felipe y Rosario. Pero, doctor Wilfredo, te pregunto algo más. Usted, no, mejor dicho, Nelly con Felipe es pariente en línea colateral? No, en línea recta, porque Nelly desciende de Felipe. Profesor, ¿y Nelly con Rosario? También pariente en línea recta, porque Nelly desciende de Rosario. Perfecto. Y hasta ahí está bien, profesor. Nelly lo ubicamos perfecto con su familia, todo perfecto. Pero usted, si preguntan por usted, con todos ellos, con cualquiera de ellos, ¿cómo hacemos el asunto, el cálculo, el cómputo, profe? Me voy a confundir. No, no se va a confundir. Miren ustedes, ¿ah? Van a decir, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué clase, qué clase, en qué línea y de qué grado
es el parentesco entre Wilfredo y Giordano. Y Giordano. ¿No? Me hacen esas preguntas y yo digo, uy, ahora ¿cómo resuelvo el asunto? La respuesta se hace de la siguiente manera, muy sencillo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? La regla. Regla. Se hace el cálculo, se hace el cálculo y la respuesta y se logra una respuesta, una respuesta para la cónyuge de Wilfredo, es decir, para Nel. Y luego, y luego se coloca a Wilfredo en el lugar de su cónyuge. Muy bien, todo lo hago con Nelia, como si fuera para Nelly la pregunta. Todo el cálculo hago de Nelly con Giordano, todo el cálculo. Ah, ya, entonces, profesor, vamos a ver. Profesor, Nelly y Giordano son parientes, profesor Díaz, consanguíneos. Sí, pues, Wilfredo y Giordano son por afinidad, no son de sangre, perfecto. Hasta ahí una primera diferencia. Doctor, Nelly y Giordano son parientes en línea colateral, porque Giordano no desciende de Nelly, pero reconocen los dos que más arriba de ambos está Felipe como ascendiente común a ambos. Entonces, Nelly y Giordano son parientes, profesor Díaz, en línea colateral. Por lo que yo también, Wilfredo, soy pariente con Giordano, pero de afinidad por línea colateral. Profesor, faltaría el grado, que es lo más complicado. Ya vamos a ver el grado. ¿Se acuerdan lo que hicimos hace un rato de los círculos? Vamos a ver. Vamos al grado. El grado, vamos a ver. Miren, de Giordano se sube a Franco. De Franco se sube a Felipe. De Felipe se baja a Nelly. Entonces yo hago un círculo primero alrededor de las parientes que deseo conseguir su grado de parentesco. Y voy de uno hacia el otro en orden, por niveles, no voy de frente, por niveles. Profe, ¿qué me decía la regla? Ah, que yo contabilice cuánta gente hay involucrada. Giordano, Franco, Felipe, Nelly. Son cuatro personas involucradas. Giordano, Franco, Felipe, Nelly. Número cuatro. Le resto la unidad y me sale la respuesta del número 3. Por lo tanto, Giordano con Nelly son parientes de tercer grado. Vamos a ver la respuesta. Miren cómo sería la figura. Vamos a ver acá. Profesor, clase parentesco, clase eh, por consanguinidad, consanguíneo mejor, consanguíneos, consanguíneos. Muy bien, profesor. Línea, profesor, recta no, porque dije que Nelly y Orlando son en línea colateral. Yo también soy en línea colateral. Línea colateral. Profe, grado de parentesco. A ver, dije que el cálculo se hace con mi cónyuge, no conmigo. Y para
hallar el parentesco en línea colateral, decía la regla, se parte de uno de los parientes hasta el otro, luego se contabiliza cuántos están involucrados. Miren, involucrados, acá está, involucrados. Uno, dos, tres, cuatro. Y finalmente, a esa respuesta se le resta la unidad. 4 menos uno, 3. Y ahí encontramos ya este grado de parentesco. Ellos son parientes de tercer grado. De tercer grado. Muy bien, profesor. Entonces, regresaremos sobre esto en la clase del día martes, ¿correcto? Y continuaremos con los tipos de familia, las funciones de familia, los fines de la familia y varios conceptos vinculados al tema familiar, ¿correcto? Pero esta pantallita también la capturo para poder enviarla luego al WhatsApp grupal, en el cual ya todos están, creo que ya están incluidos en ese WhatsApp grupal. Muy bien. Eso respecto a eh, también el tema del parentesco hasta su cálculo.